10 personas famosas que se burlaron de Dios en público y murieron. A lo largo de la historia, figuras reconocidas han desafiado a Dios con palabras o acciones. Muchas de ellas, tras burlarse públicamente de lo divino, tuvieron un final trágico que dejó lecciones para generaciones. Hoy te contamos estas impactantes historias, que no solo asombran, sino que invitan a la reflexión. ¡Comencemos! 1. Hasan Bimes. El 14 de diciembre de 2023, Hasan Bimes, un diputado turco del partido islámico Felicity, se encontraba criticando a Israel durante un discurso público. Declaró: «Israel no podrá escapar de la ira de Alá». Bimes argumentaba que el pueblo judío había cometido actos imperdonables y lanzaba advertencias de juicio divino. Sin embargo, en un giro inesperado, mientras pronunciaba estas palabras, sufrió un infarto fulminante que lo dejó sin vida frente a todos los presentes. Este caso impactó profundamente a la opinión pública, y muchos lo interpretaron como una respuesta inmediata a sus provocadoras declaraciones. 2. Stephen Hawking. Stephen Hawking, uno de los mayores genios de nuestra era, dedicó su vida a explorar los misterios del cosmos. Con su intelecto deslumbrante, desafió los límites de la ciencia y de la fe. En su libro El Gran Diseño, publicado en 2010, Hawking afirmó con audacia que no es necesario invocar a Dios para encender la mecha que dio inicio al universo, desestimando la idea de un creador divino. Estas palabras, aunque fundamentadas en su perspectiva científica, generaron una profunda controversia entre creyentes y no creyentes. Hawking, quien pasó décadas postrado en una silla de ruedas debido a la enfermedad de motoneurona, siguió trabajando y defendiendo su postura hasta el final de sus días. Sin embargo, el 14 de marzo de 2018, su vida llegó a su fin, dejando un legado inmenso, pero también un debate abierto sobre la relación entre la ciencia, la fe y el destino. Para muchos, su muerte fue vista como un recordatorio de que ni el intelecto más brillante está exento de las preguntas que trascienden lo humano. 3. Hugo Chávez. Hugo Chávez, el carismático y controvertido presidente de Venezuela, era conocido tanto por su fuerte liderazgo como por sus polémicas declaraciones. El 2 de junio de 2010, durante una de sus alocuciones televisivas, Chávez lanzó una maldición pública contra Israel, declarando enfáticamente: «Maldita el Estado de Israel». Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel, maldito Estado de Israel. Estas palabras resonaron como una condena cargada de desprecio, y algunos lo vieron como un acto de arrogancia frente a lo sagrado. Poco después, en 2011, Chávez fue diagnosticado con un agresivo cáncer que se manifestó en la región del cuerpo desde donde lanzó su infame declaración. A pesar de buscar los mejores tratamientos médicos, incluyendo el apoyo de especialistas cubanos, su condición empeoró. Finalmente, el 5 de marzo de 2013, Chávez falleció tras una dura batalla con la enfermedad. Para muchos, su trágico final simbolizó las consecuencias de desafiar lo divino y dejó una sombra en la historia de su país, ya que Venezuela nunca volvió a ser la misma tras su partida. 4. John Lennon. John Lennon, una de las mayores leyendas de la música, vivió siempre al límite, con una personalidad irreverente que cautivó a millones, pero también generó controversia. En marzo de 1966, durante una entrevista con un periódico londinense, Lennon pronunció una de las frases más polémicas de su carrera: «Somos más populares que Jesús. El cristianismo se está desvaneciendo. Va a desaparecer». Estas palabras encendieron una tormenta de críticas en Estados Unidos, donde grupos religiosos quemaron discos de The Beatles en señal de protesta. Aunque más tarde intentó disculparse, la frase marcó un antes y un después en su imagen pública. Años después, el 8 de diciembre de 1980, Lennon fue asesinado frente a su residencia en Nueva York por Mark David Chapman, un hombre que dijo haber actuado motivado por las mismas palabras del músico. La trágica muerte de Lennon dejó al mundo conmocionado y sigue siendo vista por algunos como un recordatorio de que incluso los grandes íconos deben medir el peso de sus palabras. 5. Kristen Hewitt. Kristen Hewitt, conocida presentadora jamaicana, se hizo famosa no solo por su carisma, sino también por sus declaraciones controvertidas. Durante un programa en directo, afirmó que «La Biblia es el peor libro jamás escrito». Estas palabras generaron indignación en muchas comunidades religiosas.
Poco tiempo después, Hewitt sufrió un accidente automovilístico fatal. Su coche, que iba a alta velocidad, se incendió y su cuerpo quedó irreconocible. Muchos interpretaron su trágico final como una consecuencia de sus declaraciones blasfemas, reforzando la idea de que las palabras desafiantes pueden traer consecuencias inesperadas. 6. Saddam Hussein. Saddam Hussein, el dictador que gobernó Irak con puño de hierro, no solo fue conocido por su crueldad, sino también por su desafío abierto a lo divino. Durante la Guerra del Golfo, lanzó misiles contra Israel, declarando que su nación no se sometería a ningún poder, ni humano ni celestial. Su soberbia no tenía límites y justificaba sus actos más atroces con versos del Corán, asegurando que estaba actuando bajo mandato divino. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2003, Hussein fue capturado por las fuerzas estadounidenses, tras ser encontrado escondido en un agujero cerca de su ciudad natal, Tikrit. Su juicio, transmitido a nivel mundial, mostró a un hombre que había pasado de ser un líder temido a un prisionero derrotado. Finalmente, fue condenado a muerte y ejecutado en la horca el 30 de diciembre de 2006. Su final no solo marcó la caída de un dictador, sino que para muchos fue visto como el cumplimiento de un juicio moral por sus actos y palabras cargadas de arrogancia. 7. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, dictador libio, gobernó durante más de 40 años con un régimen de terror, persiguiendo y ejecutando a sus enemigos. Gaddafi también maldijo públicamente a Israel y se mostró desafiante ante cualquier concepto divino. En 2011, durante la primavera árabe, su gobierno colapsó y fue capturado por rebeldes. Aunque suplicó por su vida, fue ejecutado de forma brutal por la multitud. Su trágico final fue visto por muchos como un reflejo del juicio hacia su arrogancia y la violencia que sembró durante décadas. 8. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, símbolo de glamour y sensualidad en el cine, parecía tenerlo todo: fama, belleza y éxito. Sin embargo, detrás de su imagen pública había una mujer atormentada por inseguridades. Durante una de sus presentaciones, fue visitada por el conocido predicador Billy Graham, quien le habló del amor de Dios y le ofreció un mensaje de esperanza. La respuesta de Monroe, llena de arrogancia, fue clara: yo no necesito a tu Jesús. Semanas después, el 5 de agosto de 1962, la encontraron muerta en su habitación, víctima de una sobredosis de somníferos. Su muerte, envuelta en misterio, dejó al mundo conmocionado, y algunos interpretaron su trágico final como un recordatorio de las consecuencias de rechazar lo divino. Aunque su legado en el cine es eterno, su historia personal sigue siendo una advertencia sobre la fragilidad de la soberbia y la importancia de la fe. 9. Joseph Bruce Ismay. Joseph Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, supervisó la construcción del Titanic y con gran soberbia afirmó que ni Dios podría hundir este barco. Sin embargo, en la fatídica noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió, cobrando más de 1.500 vidas. Ismay sobrevivió al desastre, pero vivió el resto de sus días bajo una sombra de vergüenza y rechazo social. Su declaración se convirtió en un recordatorio de que la arrogancia puede traer consecuencias devastadoras. 10. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes y polémicos de la historia, desafió abiertamente a Dios con su icónica declaración: Dios ha muerto. Su filosofía, centrada en el rechazo de los valores tradicionales y la religión, lo convirtió en una figura venerada por algunos y rechazada por otros. A pesar de su brillantez intelectual, su vida estuvo marcada por tragedias personales y una salud mental deteriorada. En 1889, Nietzsche sufrió un colapso nervioso que lo dejó incapacitado, pasando sus últimos años en un estado de delirio bajo el cuidado de su madre. Finalmente, murió en 1900, dejando tras de sí un legado de ideas controvertidas. Para muchos, su final trágico es visto como un símbolo de las consecuencias de enfrentarse a lo divino, mientras que otros lo consideran una víctima de su propia mente brillante pero atormentada. Estas historias nos recuerdan que las palabras y acciones tienen consecuencias, incluso para las personas más influyentes. ¿Crees que estos finales trágicos fueron simples coincidencias o algo más profundo? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido impactante como este. Nos vemos en el próximo video.